Ya desde antes del siglo XVIII se usaba los términos seres organizados o cuerpos organizados para describir a los seres vivos. Pero la organización de los cuerpos no era más que una forma de decir que un cuerpo era complejo. Se decía que un ser vivo estaba más organizado que otro por el número de estructuras visibles y por una mayor armonía entre estas estructuras. La organización era así equivalente a la complejidad. El término organización y sus adjetivos empiezan a cambiar de sentido en la segunda mitad del siglo XVIII con las nuevas exigencias de una estructura oculta y subyacente a las estructuras visibles. En el único campo del saber donde había un lugar para una estructura secundaria y oculta era en la representación newtoniana del universo. En este marco, las propiedades y virtudes de los cuerpos eran una expresión de la unión de corpúsculos. Los cuerpos estaban formados por una combinatoria secreta entre partículas imperceptibles y de orden secundario. Un cuerpo era una composición de cuerpos menores elementales. No solo la naturaleza de los distintos corpúsculos determinaba las superficies y volúmenes de los cuerpos, sino el modo secreto en que se unían estos corpúsculos por atracción o afinidad. Dado los éxitos de este marco teórico, estas nociones debían ser extendidas a los seres vivos. En muchos escritos acerca de los seres vivos de la segunda mitad del siglo XVIII ya aparecen nociones de una composición elemental de los seres vivos. Un ejemplo es el del fisiólogo Haller. Haller, al hacer investigaciones acerca del funcionamiento de los músculos y nervios, ya habla en términos de composición. Los seres vivos estarían compuestos en parte de fibrillas y en parte de láminas diminutas que van creando áreas y espacios con su unión. Los músculos pueden descomponerse con la ayuda del escalpelo de tal modo que solo queden fibras. Así las fibras representan para el fisiólogo lo que la recta representa para el geómetra. La fibra simple es el último término del análisis anatómico, lo que se puede alcanzar con el razonamiento. Es el entrecruzamiento de las fibras lo que les da sus virtudes a los músculos, su flexibilidad, su forma y su fortaleza. La ordenación específica de estas fibras va creando una trama que se expresa en la forma precisa del músculo. Incluso estas fibrillas tendrían una estructura compleja. Charles Bonnet habla de las fibras en términos de pequeñas máquinas. La gran máquina, que es la que vemos, sería el resultado de la conjugación del trabajo de estas maquinillas diminutas hacia un fin común. No obstante, la noción de una composición elemental de los seres vivos no representa tanto una exigencia del análisis anatómico sino una exigencia de la nueva lógica corpuscular de la materia. Un grano de sal, explica Buffon, está compuesto de cubos y estos, a su vez, están compuestos de otros cubos. De modo que no sería una sorpresa pensar que el grano de sal está compuesto de cubos primitivos de tamaño imperceptible que son semejantes a los cubos más grandes. Serían sus partes constituyentes como la lógica exige. Del mismo modo, se puede pensar que los animales y plantas son seres organizados que están compuestos de partes primitivas orgánicas que son semejantes entre sí. Si bien solo podemos captar el resultado de la asociación, la razón es capaz de vislumbrar partes con un tamaño inimaginable y siendo componentes de las estructuras más grandes. Los seres vivos, al igual que todos los demás cuerpos del universo, estarían formados por cuerpos diminutos. Esta es una consecuencia de la teoría corpuscular de la materia. De hecho, es una manera de completar la teoría, de extender sus dominios. Buffon llama a estas unidades como moléculas orgánicas, mientras que Maupertuis las llama partículas vivientes. Tales unidades serían muy semejantes a los átomos de la teoría corpuscular. Así como la ordenación de los átomos da la forma y las cualidades a los objetos, las unidades de los seres vivos, por su forma de unirse, darían sus propiedades y figuras a los seres vivos. Como los átomos, estas unidades serían indestructibles. Como los átomos, estas serían el último término del análisis. Como los átomos, estas unidades estarían unidas ya sea por atracción o por afinidad. No obstante, no se trata de átomos, son cuerpos de una naturaleza diferente, única de los seres vivos. Así la composición de los seres vivos no se distinguiría de las cosas más que por la naturaleza de sus constituyentes. Una diferencia de naturaleza. Cuando un ser vivo muere, lo que ocurre es que estas unidades se disocian y se vuelven disponibles para nuevas uniones.
Tales partículas estarían dispersas por la naturaleza y serían tragadas o inhaladas por algún ser vivo rechazando a las partículas brutas. Estas partículas promoverían el crecimiento del organismo y cuando éste fuera alcanzado, un sobrante sería utilizado para formar la simiente de cada especie. La simiente contendría todas las partículas necesarias para formar a un animal, a parecer de Maupertuis. Estas nociones representan una alternativa al callejón sin salida de la teoría de la preformación. La generación de los seres vivos ahora se expresa como una reproducción. Así el concepto de reproducción va de la mano de la noción de una composición elemental de los seres vivos. Ya no se trata de considerar al animal como un objeto indisociable cuya forma se perpetúa en el tiempo. Para explicar la estructura visible se tiene que considerar un orden oculto tras las formas visibles. Ahora los seres vivos se consideran como la unión secreta de partes primitivas e indestructibles. Y tales cuerpos estarían sujetos a ciclos de asociación y disociación. Lo que se reproduce es justamente la ordenación de estas partes orgánicas primitivas. La reproducción es simplemente un cambio en la forma que se opera por la asociación de estas partículas en afinidad con sus semejantes. Entonces lo que se reproduce es simplemente la organización de estas uniones propia de cada especie. Si bien, tanto Buffon como Maupertuis perciben la necesidad de estas nociones, están muy lejos de poder analizar estas partículas exclusivas de los seres vivos, y asimismo, su ordenación. Carecen tanto de conceptos como de medios técnicos para hacer de esta estructura oculta un objeto de análisis. Esta carencia los obliga a confundir las partículas del padre con las partículas de su simiente. Para Maupertuis, todas las partículas del cuerpo de los padres proporcionan partículas idénticas que sirven para formar su simiente. La simiente contendría un muestrario exacto de todos los tipos de partículas necesarios para formar un ser vivo. Sería la atracción la que ensamblaría a las partículas. Ambos, tanto la madre como el padre proporcionarían las partículas necesarias para producir al hijo. Tales partículas se unirían por una especie de alta afinidad entre partículas de naturaleza semejante. Algunos han querido ver este mecanismo como un precedente de la unión de cromosomas homólogos observada en el siglo XX. Pero esto sería inexacto. La genética del siglo XX hace una clara distinción entre el rasgo visible y los factores que determinan estos rasgos. Para los genetistas, hay factores independientes que gobiernan la expresión del rasgo. De ninguna manera se confunden. En el caso de Maupertuis, las simientes reúnen partículas de todo el cuerpo del progenitor y tales partículas son las mismas que las que están en el cuerpo del progenitor. Así parece natural que la imagen del padre se manifieste en los hijos, puesto que las partículas que conforman su cuerpo son exactamente las mismas que las de su progenitor. Así se perpetúa la imagen por filiación. Solo los infortunios y los azares darán como resultado uniones insólitas. De ahí se explica la formación de monstruos y de rasgos totalmente nuevos en algunas generaciones. Entonces las carencias de este marco le impiden a Maupertuis constatar estructuras a diferentes niveles. No hay una distinción entre el rasgo, la partícula que determina al rasgo y la partícula procedente de la simiente. Aunque no se tengan los medios para analizar la estructura oculta, los pensadores entienden perfectamente las dificultades que implica el modelo composicional en los seres vivos. Si la imagen de los padres se extiende hacia los hijos y si las formas están determinadas por la ordenación de los constituyentes, es claro que se necesita una especie de memoria que guíe la disposición exacta que se manifiesta en la imagen de los padres. Este es un nuevo problema. Cuando los preformacionistas invocan una creación simultánea de los gérmenes, no se requiere de una memoria, puesto que la memoria es justamente la estructura visible del germen. El problema claramente no se presenta. Pero, al haber una necesidad de acomodar las partículas elementales de los seres vivos de una manera tan precisa, es claro que debe haber algo que retenga la ordenación de las partículas. Para Maupertuis, una solución es atribuirles a las partículas una memoria semejante a la memoria psíquica. Esto implica que tales unidades posean deseo, aversión o inteligencia. Si bien las partículas se unen por atracción o afinidad, solo la memoria, el recuerdo de la antigua ordenación, podría establecer la localización precisa de cada partícula en los hijos. Y se recurrirá a este recuerdo tantas veces sea necesario. Para un materialista como Buffon,
La solución no sería atribuirle una propiedad común a las unidades de la materia viva, sino imaginar una estructura específica. Muchas veces nos servimos de moldes para dar la forma que queremos a las cosas. Así que una guía para las partículas sería un molde específico para dar forma a los seres vivos. Pero los moldes solo pueden darles a las cosas una forma exterior, es decir, el proceso de plasmado solo se realiza en la superficie del material. Y para formar un ser vivo no solo se necesita de superficies y líneas externas, sino que hay toda una red de estructuras tridimensionales al interior de los cuerpos. Entonces habría que suponer que la naturaleza se sirve de unos moldes específicos que no solo le confieren una forma exterior al cuerpo, sino que también son capaces de moldear las estructuras internas. Por lo que este problema exige la existencia de un molde interior capaz de formar las estructuras internas. Buffon fue ridiculizado por sus contemporáneos por tales ideas, puesto que justamente la idea de molde es contradictoria con la idea de tridimensionalidad. No obstante, este es un problema que es inevitable a la hora de considerar una reproducción de las estructuras. Se pueden copiar formas de 1 y 2 dimensiones, pero hay una dificultad clara para copiar estructuras de 3 dimensiones. La manera de los escultores para formar estructuras tridimensionales es justamente el molde, pero el molde solo imprime superficies. El molde no puede palpar el interior del material y por lo mismo no da una ordenación interna a la masa. En su interior, la masa queda intacta e informe. Por lo que el modelo del escultor no es suficiente. Se necesita un molde interior a ojos de Buffon. Este también es el problema del crecimiento. Los cuerpos crecen en 3 dimensiones y no solamente por la adición de partículas a las superficies, por lo que se necesita que las partículas penetren la materia de forma ordenada. Entonces el molde interior representa una estructura oculta e interna, una especie de memoria que organiza las unidades. Así la producción de los seres vivos es una epigénesis. Ya no se trata de una creación totalmente nueva y nacida del caos de la materia como lo pensaban Aristóteles o los pensadores del siglo XVI. Ya no se tendría que partir de cero. La organización se mantiene por el molde interior, es este molde lo que se conserva y lo que rige la posición de cada partícula en el cuerpo del hijo. Buffon dice que lo que hay más constante en la naturaleza es el molde específico de cada especie, lo único que varía es la sustancia constituyente. Por su parte Maupertuis se pregunta si la propiedad de organizarse de las partículas está repartida por todas o solo son algunas cuantas las que dirigen la obra. Como buenos newtonianos, ni Maupertuis ni Buffon pretender hacer metafísica. Todas sus ideas acerca de la producción de los seres vivos tratan de ceñirse a las leyes de la física vigentes. Su acercamiento no es más que una forma de adaptar el mecanicismo de los seres vivos a la concepción corpuscular newtoniana de la materia. Con esta concepción, los seres vivos se conciben como el producto de una combinatoria entre unidades, de modo que estas combinaciones pueden variar al infinito, en palabras de Buffon. Ahora que se tiene este marco, lo que se tendría que investigar serían las leyes que rigen estas combinaciones, el mecanismo por el que se unen las partículas. Como en química, solo los elementos poseen individualidad, los compuestos son transitorios. A partir de aquí se levanta una nueva actitud. Se trata de encontrar una unidad de composición y funcionamiento, se trata de descifrar la organización específica de lo viviente.